Bueno, ahí estamos. Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con nuestra clase de la semana número 8. Dejé acá dentro de las presentaciones un breve repaso de lo que nosotros vimos o las presentaciones que nosotros vimos la semana pasada para recordar y refrescar realmente lo que nosotros estamos viendo ahorita, que es lo referente a cómo extender una copia de los instrumentos, o mejor dicho, de la escritura pública o la escritura matriz que ustedes ya elaboramos, ¿verdad? Ya elaboramos nuestra escritura matriz, cumplimos con todos los requisitos del artículo 29, los demás artículos del Código de Notariado que nosotros ya vimos en su momento. Asimismo, dependiendo de qué tipo de negocio jurídico o contrato estemos hablando, también encontramos los diferentes requisitos específicos dentro de las diferentes leyes, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un negocio jurídico civil, estos los vamos a encontrar regulados en nuestro código civil, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de una escritura de una sociedad mercantil, por ejemplo, ya vamos a ver los requisitos adicionales a esa elaboración de esa escritura dentro del código de comercio, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué negocio jurídico nosotros estemos autorizando. Para extender nosotros una copia, ¿sí? Ya sea para el registro o para la persona en particular, no vamos a extender nosotros o a dar el original como ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos lo referente al protocolo como tal. El instrumento original, pues nosotros vamos a ser los encargados de depositar todos esos instrumentos en los protocolos a nuestro cargo. También vimos todo lo referente a lo del protocolo. Pero ¿cómo vamos a extender nosotros una copia o cómo vamos a reproducir nosotros ese original para poder registrarlo, para poder darle una copia a nuestro cliente, para extender una copia que les sirva, ¿verdad? Como un título valor, por así decirlo? Entonces, es a través de los testimonios, ¿sí? Creo que acá todavía les dejé yo el esquema de de las clases de testimonios. Acá están, ¿verdad? Entonces recordemos en qué van a consistir estos. Tenemos dos clases de testimonios, los testimonios regulares y los testimonios irregulares. La semana pasada empezamos a hablar lo referente a los testimonios regulares y hablamos únicamente de los testimonios o primer testimonio como nosotros lo conocemos habitualmente o lo leemos tanto en la normativa como en la doctrina. Recordemos en qué consistía ese primer testimonio. Pues al final lo que nosotros hacemos o en qué consiste ese testimonio es tomar una copia fiel, ¿sí? Directamente de su original. Y lo único que vamos a hacer es darle ese valor, seguridad y certeza jurídica a través de la firma y sello y de ser necesario de colocar el impuesto correspondiente, ¿sí? Ese es el primer testimonio. Luego vimos los demás testimonios regulares, solo acá, que ese es el que nos corresponde ahorita directamente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos. Manejamos la definición de que era el primer testimonio, em, cómo lo íbamos a redactar. ¿Se recuerdan? Vimos esta parte donde yo les mostré un ejemplo de cómo poder tener una idea de cómo redactar ese primer testimonio, ¿verdad? Depende de qué tipo de instrumento nosotros estemos autorizando, así es como se va a extender este primer testimonio, ¿verdad? Recordemos también, bueno, cuando nosotros estábamos hablando de cómo extender ese testimonio,
Vimos ciertos artículos dentro del Código de Notariado y recuérdense que nos vamos directamente a enfocar a ese artículo 66, ¿sí? De nuestro Código de Notariado. Y ahí vemos nosotros esa definición de en qué consiste un testimonio o un primer testimonio como tal. ¿Quiénes lo pueden extender? También vimos en su momento en el artículo 67. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de, en ese artículo 69, allí nosotros manejábamos el primer testimonio, o se explicó en su momento el primer testimonio, que es el que va a entregarse a los clientes, pero previamente debe de ir registrado, ¿verdad? Que quiere decir que se tuvo que haber inscrito directamente en el registro general de la propiedad. Ya una vez inscrito en el registro general de la propiedad, entonces eso nos lo devuelven y nosotros ya les damos ese instrumento al cliente como tal, ¿verdad? En este artículo 69 nosotros vimos que para extender ese primer testimonio se tiene que hacer con un duplicado. Pero ojo, el que se haga o el que nos refiramos nosotros a un duplicado no quiere decir que tomemos la hoja del protocolo como la original, ¿sí? No, la hoja del protocolo o el instrumento que nosotros faccionamos dentro de la hoja especial para protocolos, la que firmaron nuestros clientes con ese consentimiento, la que usted ya le dio su autorización a través de su firma, esa se archiva y se queda dentro del protocolo a su cargo, ¿verdad? Esa no se toma como original. Ese es el instrumento faccionado en la hoja especial para protocolo. Ahora bien, ¿cómo vamos a extender entonces este primer testimonio? Era lo que mencionábamos. Bueno, entonces le sacamos fotocopia a nuestra hoja de protocolo con el instrumento ya con las firmas o el consentimiento de las partes y la autorización de suya como notario. A esa le vamos a sacar copia, ¿sí? Bueno, entonces ya viene la parte de la redacción que nosotros vimos la semana pasada del primer testimonio, que la manejamos. Bueno, es primer testimonio de la escritura matriz o el instrumento público número 1, autorizado en el Departamento de Guatemala, Guatemala, ¿verdad? Con la fecha que autorizaron ustedes esa escritura. Supongamos que fue el 1 de enero del 2022, que para entregar a Juan José González Rivera, extiendo, número, sello y firmo en las hojas, es la cantidad de hojas que compone su instrumento, ¿sí? La primera, o por ejemplo, si su escritura matriz ocupó 2 hojas de ambos lados, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que a la tercera, donde va a ir la razón de su primer testimonio, le vamos a colocar folio número 3 o es la hoja número 3. Entonces se compone de 3 hojas de la siguiente manera, 2 puntos. Las primeras 2 impresas de ambos lados y la tercera, que es la presente, que es donde nosotros vamos a redactar la razón, que es este modelo que nosotros vimos la semana pasada. Permítame, ahorita se los voy a poner otra vez. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la razón. Esta se convierte en su tercera hoja, a la cual le adherimos los timbres de ley correspondientes al contrato que se autoriza en el primer instrumento. Punto. Le colocan las fechas en la que ustedes están haciendo la razón de este testimonio, que puede ser la misma que autorizaron el instrumento, 1 de enero del 2022, o puede ser que hicieron la razón del testimonio 5 días después, 5 de enero del 2022, ¿sí? En la de aquí abajo, ¿sí? Porque en la fecha que tienen ustedes acá en el ejemplo, acá arriba,
allí es la fecha en la que usted autorizó el instrumento o la escritura matriz como tal, ¿sí? Que es el 1 de enero, ¿está? Posteriormente a eso, usted pudo haber redactado un mes después el testimonio, que es la fecha que está acá abajo. ¿Estamos? Entonces ahí usted le coloca 31 de enero del 2022. Todo depende cuando lo haya redactado, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Deben de ir numeradas, ¿verdad? Por eso era la importancia de saber cuántas hojas nosotros tenemos para nuestro instrumento público, nuestro instrumento, primer instrumento, firma y sello. Lo único que se omite acá en esta parte es la parte de los impuestos, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué impuestos tener? Bueno, acá les dejo yo, pues por lo regular, el listado de la normativa o las leyes que comúnmente utilizamos dependiendo de qué instrumento nosotros estemos autorizando, ¿sí? De ahí depende. Bueno, entonces, supongamos, esta parte sustantiva del derecho civil o del área del derecho civil ya la tenemos que manejar. ¿Qué es lo referente a los contratos en particular como tal? Sí, que está en la segunda parte del libro quinto de nuestro Código Civil. ¿Estamos? Bueno, entonces, depende de qué tipo de negocio jurídico nosotros estemos autorizando, así va a ser el impuesto. Bueno, pero además del Código Civil y además del Código de Notariado, también nos apoyamos en estas diferentes leyes. Si nosotros tenemos que pagar, qué tipo de impuesto nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Tenemos la primera, que es la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Esa tiene el número de decreto 37-92, ¿verdad? Todos la tienen que tener ahorita ahí a la mano porque esa ya la tuvimos que haber conseguido, ya la adquirimos en nuestras clases regulares. Entonces, si no la tenemos aquí a la mano ahorita, es solo cuestión de que la busquemos, ¿verdad? Ahorita no vayan anotando sus artículos para que después cuando ustedes estén repasando ya se les haga un poco más fácil. Bueno, otra ley que utilizamos es la del impuesto del valor agregado con el número de decreto 27-92 del Congreso de la República. ¿Sí? Bueno, esta va a ser lo referente al IVA, ¿verdad? Para que nosotros sepamos en qué momento o cuándo va a aplicarse este porcentaje, ¿verdad? En cuanto al porcentaje, nosotros ya sabemos que es del 12%, ¿sí? Bueno, tenemos también la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, que es el decreto 431 del Congreso de la República. ¿Cuándo vamos a usar nosotros esta ley? Se recuerdan que nosotros vimos, ¿verdad? La semana pasada las clases de testimonios y dentro de las clases de testimonios vimos los testimonios irregulares. Dentro de esos testimonios irregulares, que no he explicado aún, ¿verdad? Solo vimos la clasificación. Dentro de esos testimonios nosotros vemos la autorización para realizar escrituras o la redacción de un instrumento de acuerdo a la repartición de una herencia. ¿Estamos? Entonces, todo lo referente a ese tipo de impuestos va allí, en esa ley, ¿verdad? Bueno, tenemos también la ley del impuesto de timbre forense y notarial. ¿Estamos? Que es el número de decreto 82-96
del Congreso de la República siempre, ¿sí? Esa por lo regular tenemos esa ley al final de nuestro código de notariado. ¿Estamos? Tenemos nuestro código de notariado. Es la segunda de las finales porque antes, al finalizar el código de notariado, nosotros tenemos la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y seguido a eso o a esa ley ya encontramos la ley de timbre forense y notarial. Y después de la ley de timbre forense y notarial, nosotros encontramos el reglamento de la ley de timbre forense y notarial. Bueno, entonces veamos pues cómo vamos a aplicar nosotros estas leyes a la hora de ver los impuestos. Entonces nosotros venimos y la ley establece que, vamos a ver, estamos hablando de el hecho generador. En primer punto agarramos nosotros. Si nosotros venimos y decimos, bueno, nuestro negocio jurídico va enfocado a una compraventa, ¿sí? Bueno, tenemos dos opciones. O paga el 3%, ¿sí? Del impuesto fiscal según la ley de timbres fiscales, o va a pagar el 12% según la ley del impuesto del valor agregado, que es el IVA. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál de los dos tomar? La ley del IVA, ¿sí? Acá dentro de nuestro artículo, vamos a ver, tenemos a partir del artículo 3 de la ley del IVA o de la ley del impuesto al valor agregado, acá nos mencionan el hecho generador y acá nos ponen el listado de en qué casos o en qué tipo de negocios jurídicos nosotros vamos a aplicar el 12%. ¿Sí? Espero vayan ahí marcando su ley para que no se les vayan a confundir. Veamos, pues, tenemos, objetos pasivos y ahí estamos. Bueno, luego tenemos nosotros en nuestro artículo 4 de la ley de timbres fiscales, cuando es de que nosotros vamos a aplicar ese 3%, ¿sí? A partir del artículo 4, que son de las tarifas. Por lo regular, este tipo de tarifa se le va a aplicar a los contratos con un valor determinado. Y el del IVA, ahí, a partir del artículo que yo les mencioné en la ley del IVA, vamos a encontrar que va a pagar el impuesto del IVA de primero si el negocio jurídico se realiza o la compra del bien se realiza a través de una factura, entonces el impuesto ya va incluido en la factura. Entonces, dentro del testimonio, usted va a indicar que el impuesto se cubre a través de la factura número 100 emitida por la industria, supongamos que es de una compraventa de una inmobiliaria, de la inmobiliaria Bienes Raíces, el Trigal.sa, supongamos, ¿sí? Esa factura usted la tiene que adjuntar a su primer testimonio. No es necesario
que vaya numerada, ¿sí? Ni sellada. La ley no nos dice se tienen que sellar y foliar todos los documentos que adjuntan el testimonio, porque igual adjuntamos el recibo del impuesto sobre único sobre inmuebles, del IUSI, y esa no es necesaria que nosotros la numeremos, ni la sellemos, ni la firmemos. No es necesario. Solo va adjunta, ¿verdad? Después de su razón del testimonio, adjunta fotocopia del recibo. Y, por ejemplo, si usted está cubriendo ese impuesto del 12% en una factura, se adjunta a su primer testimonio, ¿verdad? Se le saca una copia a la factura original, se adjunta a su testimonio y no es necesario que vaya numerada, ¿verdad? Bueno, recuérdense que cuando yo les digo razón de cierre, o perdón, razón del testimonio, me refiero a, permítame, se las voy a regresar. Este, es este. Esta Esta es la razón de su testimonio, ¿sí? A esta es a la que le denominamos razón del testimonio. Bueno, ya después, entonces, acá donde ustedes pueden ver en la parte superior, este, derecha o izquierda. Vamos a ver si nuestra hoja está así, es izquierda. En esta parte superior izquierda de la hoja, nosotros vemos la numeración, pero se incluye únicamente lo que les indiqué. Las fotocopias del instrumento que ustedes autorizaron, ¿sí? De su protocolo, que le sacan copia. Si fue una, si fueron dos, si fueron tres, si fueron 2 y media, o si fue 1 y media, ¿estamos? Se tiene que indicar, supongamos. Imprimieron en una hoja de ambos lados y en la segunda hoja únicamente de la parte inversa de la hoja. Entonces, en la redacción de la razón de su testimonio, ustedes tienen que indicar, la cual consta de 3 hojas, ¿sí? La primera, impresa en papel especial para fotocopia de ambos lados. Y la segunda, únicamente en su lado anverso, ¿sí? Bueno. Y la tercera, que es la presente, que es donde ustedes van a imprimir esta razón del testimonio en hoja de papel bond normal. Bueno, luego, después de esta, es donde adjuntamos, ¿verdad? Fotocopia del recibo del UCI, adjuntamos si es factura, que es lo que estamos viendo ahorita nosotros del 12%, la adjuntamos indicando el monto, el pago del IVA, al cual se adhiere el presente instrumento o el documento que están autorizando y ya, ¿verdad? Se adjunta y no pasa nada. Bueno, entonces ahí estamos cumpliendo nosotros con nuestro primer testimonio cubriendo el impuesto del 12%, que es el del IVA, ¿verdad? Bueno, en dado caso fuese en factura, ¿sí? La siguiente forma que nosotros habíamos hecho mención es cancelando el 3%. Ese que está acá en la ley de timbres fiscales, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber nosotros que paga el 3%? Tenemos ahí en la ley el listado, ¿verdad? De lo que paga dependiendo de qué instrumento jurídico nosotros estemos autorizando. Em, o, por ejemplo, si nosotros hablamos de una compraventa, de la segunda compraventa y subsiguientes, ¿sí? Se paga el 3%. Ahorita les voy a decir dónde estamos.
¿En qué artículo? El pago del impuesto. Ay, tenemos que ver el 18 también, que no se me vaya a olvidar. Bueno, entonces, en este artículo 4 a nosotros nos indican que tenemos que pagar con un valor determinado del 3%. Muy bien. Pero ahora, ¿a qué cantidad le vamos a sacar nosotros ese 3%? Muy bien, entonces venimos nosotros y le sacamos a la cantidad del valor que tiene el inmueble en su matrícula fiscal, ¿sí? Que por eso es que nosotros pedimos el recibo del pago del IUSI o del impuesto sobre único sobre inmuebles, porque ahí nosotros encontramos el valor fiscal que tiene o la matrícula fiscal que tiene el bien inmueble objeto del contrato, ¿sí? Bueno, entonces ahí nos dicen, entonces tiene un valor determinado y ahí es donde nosotros aplicamos el artículo 4, donde dice la tarifa del valor y ahí nosotros ya sabemos que es ese 3%. O los contratos afectos, como menciona acá. Dice este artículo 4 de la Ley de Timbres Fiscales siempre, nos menciona la tarifa del impuesto es de 3% y el impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a agarrar nosotros acá entonces? Por ejemplo, en el segundo párrafo de ese mismo cuarto, nos dice, el valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que consta en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. Entonces venimos nosotros y a ese valor nosotros le sacamos el 3%. Supongamos, nosotros estamos hablando de que la matrícula fiscal o el valor que tiene su bien inmueble objeto de una compraventa, supongamos, entonces tiene el valor de unos 20,000 quetzales. Muy bien. Entonces manejamos 20,000, claro. Vean, con esto hay que tener un poquito de cuidado porque sabemos nosotros que puede que se venda el inmueble por un valor mayor, ¿sí? Pero en base a este artículo 4 nosotros nos basamos en que podemos cobrar ese valor según la matrícula fiscal para el cálculo del impuesto, ¿verdad? O bien, si los clientes prefieren y se coloca la cantidad real en la cual se está vendiendo el inmueble, supongamos 135,000 quetzales, se le puede, se les coloca, ¿verdad? No hay ningún problema. Este, entonces estábamos hablando de los 20,000, ¿verdad? De los 20,000 quetzales. Por el 3%, el valor a pagar en el impuesto fiscal es de 600, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con siempre, 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 siempre en el primer testimonio se va a cancelar el con timbres fiscales? Siempre. ¿Que cuánto vamos a cubrir del impuesto notarial? No. En el primer testimonio no cubrimos impuesto notarial, ¿sí? Esto no se les puede olvidar. Es muy común que confundamos en qué momento vamos a aplicar el testimonio especial y en qué momento vamos a aplicar el impuesto notarial. El impuesto fiscal se utiliza por razón de registro, que lo vamos a ver ahorita en esta misma ley de timbres fiscales, y para cubrir el impuesto, tanto del IVA como el del 3%, dependiendo de qué negocio jurídico nosotros estemos autorizando. Ahí vamos a sacar el cálculo. Pero, ¿qué especie fiscal vamos a utilizar? ¿O qué especie?
vamos a aplicar en el primer testimonio únicamente fiscal, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa acá. Espero no se me olvide dónde vamos. Si no, me recuerdo. Veamos, pues, ¿cómo saber nosotros cuál es el timbre fiscal o cuál es el timbre notarial y cuál es el timbre forense? Que son las especies fiscales que nosotros utilizamos. O los timbres notariales, que también hay de diferente denominación. A ver, si nosotros estamos hablando del impuesto de timbres fiscales, ¿sí? Entonces, nosotros para saber en qué consisten o cuáles son las denominaciones del mismo, en la misma ley nos lo indica, ¿sí? Solo déjenme ubicar en qué artículo específicamente encontramos esas denominaciones, porque hay denominaciones con las especificaciones de cada especie, el color, ¿verdad? También varía. ¿Dónde los vamos a adquirir? La adquirimos en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí es donde nosotros compramos nuestras especies fiscales. ¿Sí? Bueno, veamos. Se me perdió. Quiero ver los comprobantes. No. Bueno, ahorita me va a aparecer por aquí. Permita. Está la del protocolo, los timbres. Efectivo, no. Bueno, ahorita me va a aparecer y yo les digo. La cosa es que tenemos la importancia es de que no se nos olvide que para cubrir el impuesto en el primer testimonio es únicamente con timbres fiscales, ¿sí? Bueno, em, si los vamos a adherir, que era lo que mencionábamos. Bueno, se puede dar de tres formas como vimos o se puede cubrir el impuesto de tres formas como vimos la semana pasada. Está a través de la factura, está a través de timbres fiscales o está a través de que se pague a través de un formulario de Declaraguati, que es directamente en la SAT, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos esas tres opciones. Ahorita porque estamos viendo lo referente a el pago de los timbres fiscales. ¿Cuántos vamos a adherir? Si nosotros dijimos, bueno, el valor según matrícula fiscal de nuestra compraventa es de 20,000 quetzales. Sobre el 3% hicimos el cálculo y son 600 quetzales del impuesto a cubrir. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Entonces, si nosotros hablamos del impuesto fiscal, encontramos que hay denominaciones de timbres de 100 quetzales. Entonces, podemos adquirir, aquí está, ¿no? Podemos adquirir 6 timbres de la denominación de 100 quetzales cada uno y a esos son los que adherimos. ¿Sí? Bueno. Si fuese menos, supongamos que fuesen 50 quetzales, no hay denominación de 50 quetzales. Entonces, lo que hacemos es adquirir dos timbres de la denominación de 25 quetzales y esos son los que vamos a adherir. Ay, no puede ser que no lo encuentre. Bueno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? También hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el artículo de la Ley de Impuesto de Timbres Fiscales, en nuestro artículo 18
¿sí? Para que lo puedan observar. En nuestro artículo 18 nosotros vamos a encontrar el valor, hasta qué valor nosotros podemos agregar especie fiscal o estampillas, ¿sí? ¿Está? Y ahí nos dice que se puede establecer hasta el valor de 3,000 en estampillas. De lo contrario, es preferible que se cancele en este formulario, ¿verdad? Por la cantidad de especies fiscales. Yo he visto, yo cuando es la cantidad es muy alta, yo prefiero cubrirlo con formulario porque los timbres a veces tienden a desprenderse. Entonces, uno les aplica pegamento, ¿verdad? Pero por la cantidad, estamos hablando de 3,000 quetzales, supongamos, en timbres fiscales. Y si nosotros estamos colocando el valor mayor, que es de 100 quetzales, solo hagamos un cálculo de cuántos timbres nosotros estamos colocando si estamos cubriendo 3,000 quetzales, ¿sí? Bueno, entonces, ya anotaron ese 18, ¿verdad? Espero lo hayan anotado. Quiero ver. Atentado, la venta. Ah, sí, 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 ya. Gracias, gracias. Está en el artículo 31. 31 y 32 y 33. Ahí está. Ahí encontramos lo referente a los timbres fiscales. En el artículo 32 encontramos las denominaciones y en el 33 encontramos los colores. Otra cosa también importante que vale la pena hacer énfasis es de que los timbres fiscales tienen una vigencia y esa vigencia es para un año. Entonces, supongamos que a usted le sobraron timbres con el año 2021, esos ya no le van a servir o ya no los puede utilizar en el 2022. En el 2022 tiene que comprar ya sus especies fiscales del año en curso, a diferencia del timbre notarial. Ese timbre notarial no tiene vigencia. ¿En dónde lo va a adquirir? En el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, espero vayan anotando ahí todas, todas los artículos si no tienen su ley a la mano. Ahora, si sí la tienen, la pueden ir marcando ahí. Bueno, estamos, ¿verdad? Tenemos primer testimonio, se cubre con el impuesto de timbre fiscal. Si es del 12% o del impuesto del valor agregado o del IVA, encontramos el hecho generador en nuestra ley del IVA, ¿verdad? Que yo les dije a partir del artículo 3. Ahí encontramos nosotros en qué tipo de autorizaciones vamos a encontrar nosotros ese 12%, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, algo muy, las donaciones, es algo muy importante que lo tomemos en cuenta, las donaciones, porque tiende un poco a confundir.
las donaciones, esto que nunca se les olvide, las donaciones siempre, 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 siempre van a pagar el 12%. No importa qué tipo de donación sea, que ya es la quinta vez que se está donando el bien inmueble, no importa, siempre va a pagar el 12%, ¿sí? A diferencia de la compraventa que nosotros vemos ahí, que dice que es únicamente en la primer venta que se cubre el 12%. Ya las demás ya pagan el 3%, como lo vemos en la ley de timbres fiscales. ¿Sí? Bueno, entonces, con que tengamos clara esa parte, tres aspectos importantes. Se cubre en el primer testimonio el timbre fiscal. Depende de qué tipo de negocio jurídico estemos hablando, se cancela o el 12% según la ley del IVA o el 3% según la ley de timbres fiscales. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos, timbres fiscales, artículo 31, características del timbre fiscal. Claro, acá hay unas características, pero como varían cada año. ¿Sí? Por ejemplo, a veces le agregan cierta franja para darle un poquito más de seguridad, porque como ustedes saben de que para la delincuencia no hay límites, ¿verdad? Entonces se pueden falsificar también los timbres, las especies fiscales. Entonces, pues la Superintendencia de Administración Tributaria es la encargada a través del Ministerio de Finanzas el de darle seguridad a esas estampillas, ¿verdad? Eh, Hay denominaciones, sí, esas están a partir del artículo 32. Encontramos las denominaciones de los timbres fiscales, serán de 50 centavos de quetzal, ¿verdad? Hay de uno, de 2, de 3, de 4, de 5 quetzales, hay de 10, hay de 25, eh, de 40, esos son pocos, últimamente no han estado emitiendo, y están de ahí, nos vamos a los de 80, igual que a los de 100, perdón, 80 tampoco han estado emitiendo. Están en la ley, ¿verdad? Pero no han emitido la superintendencia. Nos pasamos desde los de 25, nos vamos para los de 100. Entonces, supongamos que tenemos que pagar 80 quetzales del impuesto, podemos colocar o los 8 de 10 quetzales o colocamos 2 de 25 y 3 de 10, etcétera, ¿verdad? Ahí ustedes van completando eh, este, las denominaciones. Depende de cuánto les salga, ¿sí? Bueno, los colores también, acá nos lo indican en los siguientes. Por ejemplo, el de 50 centavos de quetzal es como gris, el de 5 es amarillo, el de 100 es como turquesa, el de 25 es como moradito, el de 10 es como un azul y así sucesivamente, ¿verdad? Cada quien tiene su denominación, su color, perdón. A ver aquí, sabe níquel. Permítanme. Bueno, ahí está, ¿sí? Les coloco acá también lo de la ley de timbre forense, porque como vamos a ver el testimonio especial, entonces aquí aplicamos nosotros esta ley de timbre forense y notarial. Tenemos ley del impuesto sobre el inmueble o impuesto único sobre inmueble, que acá es únicamente para que nosotros tengamos conocimiento de cómo se obtiene ese avalúo, ¿verdad? Que se le hace al bien inmueble y cuál es el cálculo que ellos manejan para poder ponerle una denominación o un valor como matrícula fiscal a determinado bien, ¿verdad? Eh,
últimamente creo que no han pasado, pues, eso depende de las municipalidades, pasar realizando evaluaciones catastrales, o, por ejemplo, cuando se inscriben lotificaciones o condominios o lugares nuevos, entonces ellos sí van, ¿verdad? Para que se les inscriba en el impuesto único sobre el inmueble y ellos van a verificar el terreno y así le colocan el valor del impuesto a cancelar, ¿verdad? ¿Qué más encontramos en esa ley? Lo referente a cómo se cancela, trimestral, ¿sí? Pero puede pagarse el año completo, supongamos, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Para eso nos sirve entonces esta ley, para que nosotros tengamos de dónde obtener ese impuesto de matrícula fiscal a la hora de hacer el cálculo de lo que va usted a colocar en su testimonio. Entonces, veamos, espérame. Tenemos acá, supongamos aquí en esta, en la parte de abajo, por lo regular, no colocamos en toda la parte de abajo el timbre y el sello, ¿verdad? Sino que le dejamos un espacio para poder colocar las especies fiscales y a la par firmamos y sellamos. Las especies fiscales tienen que ir inhabilitadas. Sí, recuérdense que todo esto, pues ya lo vimos, la misma ley dice que a la hora que dentro de los testimonios, las especies fiscales deben de ir inhabilitadas. Puede ser con una línea o puede ser con el sello del notario de preferencia y por estética. Hemos visto testimonios donde le sacan oído con un sacabucado. No es muy estético que se diga. Es preferible utilizarlo con el sello, ¿verdad? Entonces se coloca, ¿verdad? Las especies fiscales se colocan acá. Si no caben, se pueden colocar en una hoja adicional, ¿sí? No hay ningún problema. Solo tengan cuidado de que vayan bien pegadas las especies fiscales para que no se les vayan a desprender, ¿verdad? Y otra cosa que también es importante es que debemos de colocar 50 centavos también de timbre fiscal por razón de registro, ¿sí? Ahorita les voy a decir, esa razón de registro está en el artículo 5 de nuestra ley de timbres fiscales, específicamente en el numeral 3, ¿sí? Ahí establece, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos de quetzal, ¿sí? Bueno, ese es el que nos compete a nosotros ahorita, por ser primer testimonio y que va para el registro, ¿verdad? Entonces se coloca ahí un timbre fiscal de 50 centavos a razón de registro, según el artículo 5, numeral 3 de nuestra ley de timbres fiscales, se inhabilita con su sello y ahí se fue, ¿verdad? Ahora bien, en ese mismo artículo vemos que también encontramos la razón de registro de los testimonios especiales. Ese está en el 6, pero ese todavía no lo vamos a ver porque todavía estamos en nuestro primer testimonio, ¿sí? Tenemos pues, recapitulamos, impuestos, primer testimonio. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Dentro de la redacción, si el impuesto lo van a cubrir con estampillas o especies fiscales,
deben de indicar el número de registro, ¿sí? En el número de registro, ahí ese viene en los timbres, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando ustedes hicieron su protocolo o hicieron actas notariales o aprendieron lo referente a las actas de legalización? Aprendieron lo referente al impuesto y ahí vieron ustedes los timbres, ¿verdad? Que tienen un número de registro. Bueno, por experiencia, coloquémosle el número de registro, ¿verdad? Entonces, supongamos que vamos a cubrir un impuesto de 15 quetzales. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Pues tenemos a la mano 5 timbres de 5, de la denominación de 5. Entonces, le vamos a colocar, bueno, el impuesto al cual está afecto el presente negocio jurídico es se cubre adhiriendo 3 timbres fiscales. Bueno, vamos a redactar todo para que no se me van a confundir. Es primer testimonio de la escritura matriz con número 1 que autoricé el 1 de enero del año 2022, eh, que para entregar al señor Juan Fernando Pérez Mendoza, extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas establecidas de la siguiente manera. Las 2 primeras impresas en hoja especial para fotocopia de ambos lados, impresas de ambos lados. Si fue así, si es 1 1/2, impresa la primera de ambos lados y la segunda únicamente en su lado anverso. Y la tercera, que es la presente, que es esta razón, ¿sí? Que es la presente. Impresa en hoja de papel bond tamaño oficio o carta, que también vimos eso la semana pasada, que lo establece el Código de Notariado, lo referente a los testimonios. Em, Asimismo, se adhiere o se cubre el impuesto al cual se encuentra afecto el presente contrato, adhiriendo 3 timbres fiscales del valor de 5 quetzales cada una, con números de registro del 500,100 al 500,102, el cual hace un total de 15 quetzales. Punto. Y la fecha, ¿verdad? Si estamos haciendo hasta hoy el testimonio por cualquier razón o cualquier circunstancia. Hoy, ¿cuánto tenemos hoy? 4 de septiembre del 2022. Punto. Ya pegan ustedes sus 3 timbres de 5 quetzales del valor fiscal y a la par o abajo le pegan el de 50 centavos de fiscal. Los inhabilitan con su sello, firman y sellan, numeran y ya, ahí está su testimonio. A ese le sacan copia y ya se convierte la otra copia en su duplicado. A ese duplicado también lo sellamos y lo firmamos únicamente, ¿verdad? Cada hoja y punto. Ahí está su original y su duplicado listo para presentar al registro. Claro, cuando ustedes obtengan ya sus títulos y ya su juramentación y su número de colegiado, también deben llevar una de esas copias al Registro General de la Propiedad. Entonces ahí los ingresan, ¿verdad? Los ingresan a ustedes como notarios y entonces les van a asignar un número de usuario y ese usuario les sirve a ustedes para poder generar esas boletas de presentación, eh, este, para poder también hacer consultas a distancia, para poder requerir certificados
o certificaciones de cualquier bien inmueble, etcétera, ¿verdad? Bueno, y ahí estamos con su primer testimonio. Punto, se acabó. La otra opción que era que si lo pagábamos con formulario de la SAT. Entonces, ¿cómo va la redacción? Igual, es primer testimonio de la escritura pública número uno, autorizado el 1 de enero del 2022, que para entregar al señor Juan Fernando Pérez Solís, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas, siendo las 2 primeras en hojas de papel especial para fotocopia, impresa de ambos lados, y la tercera, que es la presente, eh, impresa en hoja de papel bond tamaño oficio. Punto. El impuesto al cual se encuentra afecto el presente contrato se cancela a través de un formulario de claraguate, formulario número, y colocan todo el número, ¿verdad? ¿Estamos? Con la cantidad de 100 quetzales. Punto. Luego la fecha. Si lo están extendiendo hasta hoy el testimonio, 4 de septiembre del 2022. Y se acabó. ¿Qué hacen? Entonces adjuntan la boleta original y a esa le van a sacar fotocopia a la hora que hagan su duplicado. ¿Está? ¿Sí? Bueno, espero realmente haber cubierto todos los aspectos importantes dentro del primer testimonio. Veamos, pues. Continuamos. Ay, perdón, se me olvida que estamos aquí. Ven. Acá está lo referente a los impuestos, entonces, ¿sí? Todas las leyes que se tienen que tomar en cuenta. Y tenemos ahorita, bueno, entonces ya entramos a ver lo referente al testimonio especial. ¿En qué va a consistir el testimonio especial? Es el testimonio que el notario está obligado a remitir al director del Archivo General de Protocolos de todo documento protocolar que usted como notario autorice. El propósito de esta obligación como tal es establecer uno de los medios para asegurar la conservación y reposición del protocolo, pues si en dado caso fuera necesario reponer el protocolo por pérdida, destrucción o deterioro, ello se podrá hacer con base en los testimonios remitidos por el notario oportunamente al Archivo General de Protocolos. Este fundamento legal nosotros lo vemos a partir del artículo 27. Déjenme confirmarles, no, 37, perdón, 37 del Código de Notariado. Ahí encontramos el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, lo de los jueces de primera instancia ya vimos esa parte, ¿verdad? Deben cumplir con las siguientes obligaciones. En el A encontramos remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado de menor valor. Esta parte también ya la explicamos, ¿verdad? Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, vamos a ver, así. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia. Bueno, eso también ya aclaramos esa parte o en qué consiste, porque va a actuar el juez de primera instancia como tal. Bueno, entonces ahí vemos nosotros lo referente a
el testimonio especial y en qué consiste. Cabe mencionar de una vez que dentro de sus obligaciones posteriores como notario, también, además de un testimonio especial, también manejamos un testimonio, un aviso trimestral. Ese aviso trimestral encontramos su fundamento en ese mismo artículo 37, en la literal C. Ahí encontramos remitir un aviso al Archivo General de Protocolos, a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre de cada año calendario, en papel sellado de menor valor. Ya sabemos nosotros que es en hoja papel bond, indicando el número y la fecha del último instrumento autorizado o cancelado, si fuese el caso, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponde. Entonces, si nosotros hablamos del testimonio especial, ¿en qué va a consistir? Es enviar una copia de la escritura matriz que ustedes autorizaron o el instrumento público que ustedes autorizaron y enviarlo al Archivo General de Protocolos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primer testimonio. Permita. Acá vean, ¿sí? Hacemos una razón, ¿sí? Igual a la que nosotros ya habíamos hecho del primer testimonio, solo que este se convierte en un testimonio especial. En cuanto a la redacción, en cuanto al testimonio como tal, ¿cómo se va a componer? De la misma forma. Agarramos nuestra hoja de protocolo o hojas de protocolo originales, les vamos a sacar fotocopia, las volvemos a guardar para nuestro protocolo y a esas copias les vamos a hacer esta razón, ¿sí? Observen que también vamos a numerar y a sellar. Depende de la cantidad de hojas. Manejemos las mismas. Nuestra escritura matriz se fraccionó en 2 hojas de papel protocolo. Entonces, aquí en el testimonio especial también va a ir la razón en la hoja número 3 y va a establecer testimonio especial de la escritura matriz. Va, entonces vamos a manejar. Testimonio especial, 2 puntos. De la escritura matriz autorizada el 1 de enero del año 2022, que para enviar o para remitir al Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, siendo las 2 primeras impresas en papel especial de fotocopia de ambos lados y la tercera, que es la presente, a la cual le adherimos los timbres que le corresponden o apegados a ley. Aquí no es necesario colocar número de registro porque no tienen número de registro, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí algún especie fiscal y les iba a colocar y se me olvidó, siempre se me olvida algo. Em, este, un modelo de cómo es el timbre notarial, vemos que no tiene un número de registro a diferencia que los fiscales, ¿verdad? Incluso ni el año tiene, porque como no se vencen, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. ¿Y qué más? Punto, ¿verdad? Y la fecha que están emitiendo ustedes el testimonio. Si la emitieron al día siguiente, el 2 de enero del 2022.
¿Estamos? Lo firman, lo sellan, le ponen su numeración en su hoja en la parte superior izquierda y ahora viene la parte del el impuesto a cubrir. Bueno, acá solo hay una forma de cubrir el impuesto y es a través de especie fiscal, a través de timbre, ¿sí? ¿Qué timbre vamos a usar acá? Vamos a utilizar el timbre notarial, ¿sí? Únicamente el timbre notarial. Claro, vamos a hacer la excepción de que vamos a utilizar el timbre fiscal por razón de registro. Entonces sí se le va a colocar, que es el que nosotros ya vimos en la ley, pero ahorita les voy a recordar. Bueno, entonces, ¿qué timbre cubrimos en los timbres especiales? Notarial, ¿sí? Porque usted está pagando el impuesto por ejercer su profesión como notario. ¿Está? Bueno. ¿Dónde encontramos lo referente al testimonio especial o el fundamento legal para el testimonio especial? Artículo 37. ¿Sí? Punto. Bueno. ¿Dónde vamos a ver nosotros lo referente a los timbres notariales? Bueno, entonces que estamos en la ley de timbre forense y notarial, la ley de timbre forense y notarial, que es el decreto 82-96, ¿verdad? Bueno, em, veamos ahí en su ley de timbre forense y timbre notarial. Vamos a aclarar algo. O bueno, veamos el artículo 1. Quiero ver cómo estamos. Bien, todavía tenemos tiempo. Veamos, pues. Tenemos en el artículo 1 que se crea un impuesto que cubrirán los abogados y notarios en ejercicio de sus profesiones. Dicho impuesto se recaudará por medio de timbres o estampillas específicas para el efecto que se denominarán según su clase y objeto, que son forense y notarial. Los fondos provenientes de tal impuesto son privativos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el que recaudará y empleará su producto solamente en el desarrollo de los programas de prestaciones sociales establecidas a favor de sus miembros colegiados activos y que contribuyan al mantenimiento de su sujeción. Bueno, nos vamos al artículo 3 de la misma ley, ¿verdad? De timbres forenses y notariales. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. Ojo con esto. El forense o timbre forense lo va a utilizar dentro de su profesión usted como abogado, ¿sí? A estas alturas tenemos claro cuál es la diferencia entre ser abogado y ser notario, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá lo que nos compete, que es el timbre notarial que está en el artículo 3, numeral 2, ¿sí? Tenemos, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Tenemos A o literal A, contratos de valor determinado y el B, contratos de valor indeterminado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Yo creo que por acá les coloqué lo referente al impuesto. Déjenme. Acá solo colocamos las leyes. Bueno, veamos pues. Em,
Tenemos entonces en la ley del impuesto de timbre forense y notarial, artículo 3, que es el que estamos viendo ahorita, en las literales A y B específicamente, que son las que nos competen para la elaboración de nuestros testimonios especiales. Y encontramos, bueno, de valor determinado o el valor indeterminado, así se va a colocar el impuesto notarial. Em, Valor determinado van a ser, por ejemplo, aquellos contratos en los cuales allí mismo indica el valor, ¿verdad? Por ejemplo, fue una compra-venta del valor de, ¿cuánto habíamos dicho en nuestro primer ejemplo? Supongamos que eran 20,000, ¿sí? 20,000. Entonces venimos y nosotros ya sabemos que nuestra compraventa decía que le vende, cede, traspasa a la otra persona por el valor de 20,000 quetzales. Bueno, de esos 20,000 quetzales, nosotros ahí automáticamente ya sabemos que es un valor determinado que ya nos están dando el valor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto de impuesto vamos a cubrir? Lo cubrimos, como la ley nos dice. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de un quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. ¿Estamos? 2 por millar del valor determinado. Eso quiere decir que si nosotros estamos hablando de que nuestro contrato, supongamos, solo para que no se nos haga, no se hagan bolas, supongamos que nuestro contrato tiene el valor de 1,000 quetzales, ¿sí? Entonces, aquí mismo la ley nos dice, son 2 notariales, ¿sí? 2 quetzales notariales por cada millar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a adherir 2 timbres notariales de la denominación de un quetzal y ahí cubrimos ese impuesto notarial. No podrá ser menos de un quetzal nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasa si mi contrato paga 300 quetzales? ¿Cuánto va a ser? Un quetzal, un timbre notarial del valor de un quetzal, ¿sí? ¿Que pagó 100 quetzales? No importa, siempre va a pagar un quetzal, ¿sí? Porque la ley dice son 2 por millar. Si es menos del millar, va a pagar uno. Si es más, depende de cuántos millares. Y así se va sumando, perdón. Y asimismo, en este mismo artículo, en esta misma literal A, nos indica, ¿qué pasa si se pasan de esos 300 quetzales? Lo más que va a pagar son 300 quetzales, ¿sí? No va a pagar más. Aquí no hay formulario, aquí no hay otras formas de pago. Si haciendo sus cálculos, resulta que usted tenía que adherir 600 de timbre notarial, supongamos. Entonces, lo más que va a adherir son 300 quetzales. ¿Está? ¿Sí? Supongamos que nuestro valor de nuestro contrato era una compraventa por 5,000 quetzales. Como son 2 por millar, ¿cuántos vamos a agregar o cuántos timbres vamos a adherir? 10 quetzales. Ah, ¿Cómo vamos a saber las denominaciones? Las denominaciones de los timbres forenses las tenemos en el reglamento de la ley de timbre forense y notarial, ¿sí? A partir del artículo 4, en el reglamento de la ley de timbre forense y notarial, en el artículo 4, encontramos los timbres notariales serán de los colores y valores siguientes.
Tenemos timbres de 1 quetzal, que es de color negro, timbres de 5 quetzales, que es amarillo, de 10 quetzales, que es azul, de 25, que es verde, 50 quetzales color café y 100 quetzales color morado, ¿sí? Bueno, entonces depende de lo que nosotros tengamos que cubrir, así podemos nosotros jugar con la cantidad de los timbres notariales, ¿verdad? Supongamos que tenemos que pagar, ¿cuánto dijimos? El último contrato, que era el valor determinado de 5,000 quetzales. Tenemos que cubrir el 2 por millar, que quiere decir que son 10 quetzales. ¿Y cómo los podemos cubrir? Ah, yo solo tengo 2 de 5, pues 2 de 5. Tengo uno de a 10, con uno de a 10. Solo tengo de a quetzal, ve los 10 de a quetzal. ¿Sí? Bueno, se inhabilitan definitivamente, ¿verdad? Como lo vimos acá en el ejemplo que les puse. Se inhabilitan de preferencia con el sello, los colocan y además vamos a colocar un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja por razón de registro. ¿Y eso dónde dice? Eso está, nos vamos a nuestra ley, ¿cómo es timbre fiscal? Entonces nos vamos a nuestra ley de timbre fiscal y nos vamos a nuestro artículo 5, numeral 6. Allí nos indica índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. ¿Está? Sí. Entonces ahí sí, a diferencia del primer testimonio, que solo es uno a razón de registro. Acá sí van en las 2 fotocopias de nuestro instrumento público, ¿sí? Como aquí usamos 2, entonces le agregamos un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja y a nuestra razón también, ¿verdad? Los inhabilitamos con el sello, firmamos y sellamos cada hoja, la numeramos y ese se convierte en su testimonio especial. Acá no es necesario que hagamos duplicado. ¿Por qué no es necesario que hagamos duplicado? Porque lo remitimos al Archivo General de Protocolos y ellos nos extienden un comprobante, ¿sí? Ese comprobante nosotros, y aquí abajo les tengo un modelo. El comprobante del testimonio especial entregado al Archivo General de Protocolos y ahí nos da todas las indicaciones, ¿verdad? El nombre del notario, el número de colegiado, el número de instrumento que usted está presentando y ahí estamos, ¿verdad? Es ahí el comprobante. Estos comprobantes, recuérdense que tienen que guardarlos. ¿Por qué los vamos a guardar? Porque estos forman parte de los atestados que se deben de incorporar dentro del protocolo a su cargo, ¿sí? Recuérdense que desde que aperturamos nosotros tenemos comprobante, testimonio especial, tenemos todos los testimonios especiales con sus comprobantes. Todos esos van pegados al final dentro de su protocolo, hasta atrás. Y asimismo de los avisos trimestrales. Esos avisos trimestrales, recuérdense que les hice la mención y estamos en nuestro código de notariado, en nuestro artículo 37 literal C. Allí encontramos nosotros lo referente a ese aviso trimestral. Esto, cuando nosotros hablamos del aviso trimestral, quiere decir que cada 3 meses tenemos la obligación como notarios de remitir al Archivo General de Protocolos ese aviso trimestral en el cual se va a indicar cuál
fue el último instrumento que ustedes autorizaron en ese trimestre? ¿Estamos? Trimestre, 3 meses. ¿Estamos? ¿Cuántos avisos trimestrales van a dar entonces? 4 al año, ¿sí? ¿Cuál es el plazo que tenemos para poder presentarlos al Archivo General de Protocolos? En el mes siguiente, todo el mes siguiente, ¿sí? Bueno, supongamos ahorita enero, febrero, marzo, en el mes de abril, usted tiene la obligación de presentar al Registro General de al Archivo General de la Propiedad, al Archivo General de Protocolos, perdón, ese aviso trimestral. Y entonces usted va a indicar, cumpliendo con las obligaciones posteriores, según el artículo 37, literal C, que para remitir al Archivo General de Protocolos, indico lo siguiente, 2 puntos. Que el último instrumento, vamos a ver, que el último instrumento público autorizado fue el número, supongamos que fue el número 15, con fecha 15 de agosto del 2022. Punto. La fecha en la que está usted emitiendo su testimonio, su aviso trimestral, enero, febrero, marzo, como lo está entregando en abril, puede ser, no, yo puse el de agosto, ¿verdad? Entonces vamos a manejar otra fecha. El último instrumento autorizado fue el 15 de marzo del 2022 y le colocan fecha de entrega el 15 de abril del 2022. Punto. Y ahí. Con eso cumplimos nosotros entonces nuestro testimonio especial que se remite al Archivo General de Protocolos y que tiene como finalidad que ellos van manejando un protocolo paralelo al nuestro. Nosotros con el original y ellos con las copias. ¿Para qué es importante esto al final? Recuérdense que vimos en su momento que de repente se nos deteriora una hoja de protocolo, se nos extravía, eh, algún accidente con nuestros protocolos y hay que reponer esos instrumentos ya autorizados. Entonces, es a través de esas copias que maneja el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, veamos, a ver, cuál qué hoja nos sigue. La de los impuestos, que los fuimos viendo ahorita, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y la copia simple legalizada. Bueno, quiero ver por la hora. Ya no voy a empezar a explicar lo de la copia simple legalizada. Mejor nos quedamos con ese tema nuevo para el siguiente día de clase. Y me quiero comentarles que me comentaron varios compañeros de que se perdía mucho tiempo explicando las dudas en clase. Entonces, mejor se las he respondido a cada correo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me la envían al correo y yo ahí directamente se las voy a responder para que no se pierda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita tengo varias y ahorita yo se las voy a responder. Em, entonces, ahí nos quedamos y así el siguiente día de clases empezamos directamente con la copia simple legalizada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Solo les voy a dejar. Ahí estamos entonces y nos vemos, primero Dios, de hoy en 8. Que tengan una feliz noche.